Hola a todos y todas. El siguiente video corresponde a uno de los temas que nos faltó desarrollar la clase del viernes pasado. Esto es para el módulo 2. Em, Sin embargo, si hay algún otro estudiante de otro módulo que lo quiera ver, no hay inconvenientes. Vamos a empezar repasando dos propiedades que nos van a servir para resolver ecuaciones, ¿no? Por un lado, em, tenemos una propiedad de los números reales que va a ser utilizada habitualmente durante el curso, que es bastante intuitiva. Lo que nos dice es, si tenemos dos números reales cuyo resultado es igual a cero, eso es equivalente, es lo mismo, a decir que un factor es cero o el otro es cero, ¿no? Eh, en vez de tener dos números reales, podríamos tener dos expresiones algebraicas que dependen de x como factores. En ese caso, si el producto de esas dos expresiones algebraicas es igual a cero, entonces o un factor es igual a cero o el otro factor es igual a cero, ¿no? Es decir, o una expresión algebraica es igual a cero o la otra expresión algebraica es igual a cero. Y la otra propiedad nos dice que si tenemos eh, una fracción que es igual a cero, eso es equivalente a decir que el numerador es igual a cero, ¿no? Es decir, de este contexto de fracción igualada a cero podemos pasar a que el numerador es igual a cero, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos donde se aplican estas propiedades, dos ejemplos sencillos, eh, justamente para ver cómo funciona esta propiedad. Después en el práctico hay otros ejemplos un poquito más complicados. Bien, acá tenemos el producto de dos expresiones algebraicas cuyo resultado es cero, ¿no? En este caso tenemos expresiones algebraicas lineales, ¿no? Y hay dos formas de resolver esto. Una podría ser en aplicar propiedad distributiva, nos va a quedar una ecuación cuadrática y luego aplicar Bhaskara, ¿no? Eh, Sin embargo, utilizando la propiedad que vimos recién es mucho más rápido el cálculo, porque nosotros sabemos que esto es equivalente a decir que un factor es igual a cero o el otro factor es igual a cero, ¿no? Entonces ahora transformamos esta ecuación en dos ecuaciones mucho más simples y las resolvemos por separado, ¿no? Bueno, en este caso lo que hacemos es sumar menos 1 en ambos miembros. En la ecuación, en la primera ecuación, lo que nos termina quedando x más 0 igual a menos 1, es decir, nos termina quedando x igual a menos 1, ¿no? Y por el otro lado, buscamos la segunda solución. Voy a correr un poco la ecuación, así tengo espacio. Nuevamente, ¿no? Despejamos x, utilizamos el opuesto aditivo de x, es decir, sumamos 3 en ambos miembros, y nos queda que la solución es x igual a 3, ¿no? Entonces, de esta forma encontramos el conjunto solución, ¿no? De una forma mucho más sencilla que haber aplicado una doble distributiva acá y luego haber aplicado Bhaskara. Entonces, cuando se encuentran con el producto de dos expresiones algebraicas igualadas a cero, lo que hacen es aplicar esta propiedad. Bien, y bueno, en este caso, este es otro ejemplo de la segunda propiedad que vimos recién, lo voy a desarrollar abajo. Eh, Tenemos x menos 3 sobre x más 2 igual a 0. Bueno, para resolver esto es equivalente, es lo mismo a que el denominador sea 0. En este caso, resolvemos esta ecuación y obtenemos la solución. En este caso, x igual a 3.
Volvemos a la presentación. Y bueno, ahora la idea es que vamos a empezar a trabajar con ecuaciones racionales, ¿no? ¿Qué es una ecuación racional? Es una ecuación que tiene términos que son fracciones, donde en el numerador hay una expresión algebraica y en el denominador hay otra expresión algebraica. Por lo general van a ser expresiones algebraicas lineales, es decir, polinomios de grado 1. Por lo tanto, tenemos que saber cómo operar estas expresiones, expresiones racionales, ¿no? Cómo sumarlas, restarlas, multiplicarlas. Acá tenemos un ejemplo de una expresión racional, ¿no? Y vamos a repasar un poquito las formas de operar, que son análogas a las operaciones con fracciones. Solo que ahora en vez de tener un número, en el numerador y en el denominador, tenemos una, una expresión algebraica por lo general de grado 1. Bueno, esta es la propiedad cancelativa, es decir, esto es simplemente simplificar, ¿no? Cuando tenemos un mismo factor en el numerador y en el denominador, lo podemos factorizar, lo podemos simplificar. Cuando tenemos una división y tenemos mismo denominador, en esta división de fracciones se pueden simplificar los denominadores, entonces nos queda la división de los numeradores, ¿no? A sobre C. Después tenemos suma o resta con igual denominador. Cuando tenemos una fracción, una suma de expresiones racionales con igual denominador, se suman los numeradores, ¿no? Y si tienen igual denominador y es una diferencia, en este caso, de expresiones racionales, queda ese mismo denominador y se restan los numeradores, ¿no? Y en forma análoga a lo que sucede con las fracciones. Bueno, el producto, que ya lo conocemos, el producto es numerador con numerador, denominador con denominador, y la división, que la división es invertir el divisor. En este caso, A dividido B, A sobre B dividido C sobre D, es lo mismo que hacer A dividido B por D sobre C y luego multiplicamos, ¿no? Bien. Recordemos que siempre el denominador tiene que ser distinto de 0. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo operar con este tipo de expresiones. Voy a pasar al pizarrón. Bien, vamos a operar en esta, expresión, ¿no? Tenemos 1 menos x menos 7 sobre x menos 2, ¿no? Tenemos que juntar esto en una misma expresión, ¿no? En una misma expresión racional. Vemos que tenemos un 1 acá, ¿no? Y luego tenemos menos x menos 7 sobre x menos 2. Entonces lo que hacemos acá es el 1 expresarlo como x menos 2 sobre x menos 2, ¿no? Acá hay que tener un cuidado porque como tenemos una expresión racional, tenemos que plantear condiciones iniciales, ¿no? Antes de comenzar a operar, tenemos que estar seguros de que todo esté bien definido. Como acá tenemos una división y no podemos dividir sobre 0, entonces le vamos a pedir como condición inicial que el denominador sea distinto de 0, ¿no? Y cuando el denominador es distinto de 0, cuando x es distinto de 2, ¿no? Porque 2 menos 2 es 0, entonces en 2 está el problema. Una vez que planteamos la condición inicial empezamos a operar. El 1 acá, lo que vamos a hacer es buscar una fracción equivalente a 1 que tenga igual denominador que esta, ¿no? Es decir, que tenga denominador x menos 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar arriba y abajo por x menos 2. ¿No? ¿No?
¿no? Es decir, x menos 2 sobre x menos 2 es 1, solo que está expresado de una forma equivalente. Y ahora, como tenemos este mismo denominador, simplemente la diferencia va a ser el mismo denominador y restamos los numeradores. Por lo tanto, nos queda en el numerador esta expresión, es decir, distribuimos el menos adentro del paréntesis. Operamos, este x se nos anula con este x, ¿no? X menos x0, y nos queda menos 2 más 7, 5. Es decir, que el resultado de esta operación, es decir, 1 menos x menos 7 sobre x menos 2, es 5 sobre x menos 2. ¿No? Bien. Vamos a hacer la resolución de esta operación, ¿no? De esta diferencia entre expresiones algebraicas, entre funciones racionales, expresiones racionales, mejor dicho. Bien, acá lo que vemos es que como denominador tenemos x por x más 3, y acá tenemos x más 3, ¿no? Lo ideal sería tener el mismo denominador, ¿no? Tener el mismo denominador, cosa de poder, en este caso, hacer la diferencia, dejando el mismo denominador y operando los numeradores. Lo que vemos en este denominador de acá, en 1 sobre x más 3, es que nos falta la x, ¿no? La x que en la primera fracción aparece. Acá solamente aparece x más 3. Para tener multiplicando esa x y mantener, digamos, la fracción, que no pierda su igualdad, digamos, es que recurrimos a fracciones equivalentes, es decir, vamos a multiplicar arriba y abajo por x para que la fracción sea la misma, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar arriba y abajo por x. Entonces, ahí la fracción 1 sobre x más 3 es igual a x sobre x por x más 3, ¿no? Porque multiplicamos arriba y abajo por el mismo número. Bueno, acá paréntesis, se me olvidó poner las condiciones iniciales, ¿no? Importante esto. Las condiciones iniciales en este caso son cuando se hace cero los denominadores. En este caso, el denominador se hace cero cuando x es igual a 0, es decir, tenemos que pedirle a x que sea distinto de 0, y además, cuando x es igual a menos 3, ¿no? Entonces, estas son las condiciones iniciales para poder operar con estas expresiones algebraicas, ¿no? Bien, continuamos con la cuenta. Acá pasamos, bueno, a fracciones con igual denominador, y una vez que tenemos las fracciones con igual denominador, ya sabemos que tenemos que dejar ese mismo denominador y restamos los numeradores, en este caso. Es decir, nos queda x más 3, ¿no? 2x más 3 menos x, 2x menos x, y nos queda el 3 sobre x por x más 3, ¿no? Y acá fíjense que podemos simplificar, porque tenemos el mismo factor en el numerador y en el denominador. Nos termina quedando 1 sobre x. Bien. Tenemos que operar ahora esta suma, ¿no? El último ejemplo. Vamos a plantear las condiciones iniciales antes de comenzar. En este caso, no podemos dividir sobre 0, ¿no? No podemos dividir por 0. Entonces, cuando en la primera fracción, ¿qué caso tenemos que excluir? Cuando x vale 0, ¿no? X tiene que ser distinto de 0. Y en la segunda fracción, ¿qué caso tenemos que excluir para no dividir sobre 0? Cuando x es igual a menos 1,
porque menos 1 más 1 es igual a 0, ¿no? Entonces ese caso también lo excluimos, x distinto a menos 1. Y ahora empezamos a operar. Acá hay que observar que tenemos dos denominadores diferentes, ¿no? No es como en el ejemplo de arriba, que la segunda fracción, si multiplicábamos por x arriba y abajo, íbamos a caer en un mismo denominador, ¿no? que la primera. En este caso es diferente. Entonces lo que es una alternativa a hacer acá es sumar estas expresiones como si fuesen fracciones, es decir, recurrir a la fórmula algebraica de sumar fracciones, ¿no? La voy a escribir acá en rojo. Recordemos que cuando tenemos una suma o una resta de fracciones, entonces lo que hacemos es una forma de sumar, ¿no? Sin recurrir a las fracciones equivalentes. Es multiplicar los denominadores y el resultado ponerlo en el denominador y luego multiplicar numerador con denominador de la otra fracción, es decir, a sobre d, más menos, según corresponda, b por c. ¿No? En este caso, como estamos con una suma, nos quedamos con la suma, ¿no? Entonces, acá como los denominadores son diferentes, nos conviene aplicar esta fórmula de la suma. Entonces hacemos x por x más 1 en el numerador. Luego en el denominador nos va a quedar 2 por x más 1 más x por 3, es decir, 3x. Bien, y ahora operamos, ¿no? Aplicamos propiedad distributiva en el numerador. El denominador lo podemos dejar así, como x por x más 1, no hay problema. Y acá no operamos, ¿no? 2x más 3x, 5x, y nos queda el más 2 sobre x por x más 1. Bien. Entonces acá vimos tres ejemplos de suma de expresiones racionales con los cuales se pueden encontrar. Bien. Bueno, estos son los ejemplos que acabamos de ver recién. Bueno, para terminar este video vamos a desarrollar uno de los ejemplos que nos quedó pendiente, que es el ejemplo 16, ¿no? Bueno, en el ejemplo 16 vamos a tener que plantear una ecuación para resolver este problema. Por eso es útil aprender toda la teoría de ecuaciones, porque nos van a servir y a ustedes les van a servir para resolver situaciones y problemas vinculados a su disciplina, ¿no? En este caso, problemas de contexto físico o químico. Bueno, en este caso tenemos una población de aves que crece, y el crecimiento de esta población es exponencial, ¿no? Es exponencial porque está descrito por esta fórmula, donde tenemos n, que es la cantidad de aves, t, que es el tiempo, y este crecimiento, ¿no? El crecimiento en función del tiempo está dado por la población inicial, que es n sub 0, por e a la k por el tiempo, ¿no? Donde k es una constante que multiplica el tiempo y no la conocemos, ¿no? Entonces nos dicen, nos dan como dato que si la población inicial es de 100 aves y se duplica cada 5, nos preguntan cuál será la población después de 20 años, ¿no? Esta sería la incógnita del problema, lo que tenemos que responder. Voy a ir al pizarrón. Y bueno, vamos a empezar a resolver. Entonces nos dice que la población inicial es de 100 aves, es decir, nos dan el dato de n sub 0, ¿no? N sub 0
es igual a 100, ¿no? Y además nos dicen que si la población inicial es de 100 aves y se duplica cada 5 años, ¿no? Es decir, también nos dicen que la población se duplica cada 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en la fórmula, ¿no? Recordemos que la fórmula es n de t igual a n sub 0, que en este caso es 100 por e a la k por t, ¿no? Entonces nos dicen, esto se puede interpretar como que la población luego de 5 años, ¿no? Se va a ver duplicado, es decir, de la cantidad inicial que había, se va a duplicar, es decir, que va a pasar a 200, ¿no? La población luego de 5 años va a pasar a ser 200, ¿no? Esta sería la interpretación eh, en términos de ecuación de ese dato que nos dan. Ahora, nosotros sabemos que n sub 5 lo podemos aplicar en la fórmula y es 100 por e a la k por 5, ¿no? Y esto es igual a 200, ¿no? Y a nosotros lo que nos están preguntando es, podríamos decir, la incógnita del problema, o lo que tenemos que saber. Lo que se quiere saber del problema, por lo general se les suele decir incógnita, ¿no? Lo que nosotros queremos saber es la población luego de 20 años, ¿no? Esto es lo que queremos saber. Pero para saber esto tenemos que agarrar y meter el 20 en la fórmula. El problema acá, ¿no? Es decir, 100 por e a la k por 20, ¿no? El problema acá es que no tenemos el valor de k. El valor de k no lo conocemos. Todo lo demás sí lo conocemos. 100 es un número, e también es un número irracional como pi, lo tenemos en la calculadora. Lo único que nos falta en esta fórmula para saber cuánto es n de 20, es decir, cuánto es la población luego de 20 años, es saber k. Pero lo que podemos ver acá es que este valor k lo podemos despejar del dato que nos dieron, de que la población se duplica cada 5 años, ¿no? Si tomamos esta igualdad, ¿no? Lo que podemos observar es que nos queda una ecuación exponencial en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la incógnita que queremos saber, es decir, el parámetro k, en el exponente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que la técnica de logaritmos nos sirve para resolver este tipo de ecuaciones. Vamos a empezar a intentar despejar k, ¿no? Bueno, el 100 este lo tenemos que pasar del otro lado. ¿Cómo hacemos para pasarlo? Multiplicando por el inverso multiplicativo de 100 en ambos miembros de la igualdad. ¿No? Voy a seguir la resolución acá abajo. Entonces, bueno, esto se simplifica, nos queda 1, es decir, nos queda e a la 5 por k. Y acá nos queda 200 dividido 100, 2, ¿no? Bien, ahora, una vez que tenemos el e a la k por 5 solo, lo que hacemos es, vamos a querer bajar el exponente, ¿no? Bajar el 5k. Entonces, para hacer eso recurrimos al logaritmo, ¿no? Porque el logaritmo, como bien sabemos, permite bajar el exponente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros de la igualdad. ¿Y en qué base? En la base e, es la base más conveniente, ¿no? Recordemos que el logaritmo en base e se escribe como ln, ¿no? Logaritmo natural. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de e a la 5 por k, a las 5k o k por 5 es lo mismo. Y del otro lado también aplicamos logaritmo, ¿no? Recordemos que si hacemos algo de un lado de la igualdad, lo tenemos que hacer del otro también. Y ahora recurrimos a la propiedad del logaritmo, ¿no? Es decir, ¿qué nos queda acá? El exponente se baja y nos queda el logaritmo en base e de e, ¿no? Y acá nos queda el logaritmo en base 2.
Y bueno, acá logaritmo en base e de e es 1, o sea que nos queda k por 5. Nos queda k por 5 igual a logaritmo de 2, ¿no? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer va a ser dividir sobre 5 en ambos miembros de la igualdad para ya terminar de despejar k. O sea que el valor de k que estamos buscando es logaritmo de 2 sobre 5, ¿no? Bien, vamos a ver aproximadamente cuánto es este valor. Aproximadamente, logaritmo, porque nos va a dar un número irracional, ¿cierto? Logaritmo natural de 2 dividido 5, aproximadamente es 0,138, ¿no? Bien. Y vamos a sustituir el valor de k que necesitamos para saber cuánto es el número de aves luego de 20 años, vamos a sustituir k por 0,138, ¿no? Es decir, n de 20, ¿no? Lo que queremos saber, nuestra incógnita, es 100 por e a la 0,138 por 20, ¿no? Bueno, y este va a ser un resultado aproximado, ¿no? Aproximado, lo vamos a redondear a un entero, porque recordemos que el k es un número irracional y nosotros lo estamos aproximando con 3 decimales. Es decir, que tenemos un poquito de margen de error en el resultado. Vamos a hacer esta operación. E a la 138 por 20 nos queda 100 por 15,8 para aproximarlo, ¿no? Y 100 por 15,8 nos queda 100, vamos a correr la coma dos veces, ¿no? Nos queda 1580. O sea que esto, bueno, esto es aproximado, ¿no? O sea que aproximadamente, luego de 20 años, vamos a tener 1580 aves, ¿no? Entonces, bien, este es un ejemplo de para qué nos sirve la teoría de logaritmos que estuvimos estudiando anteriormente en una situación concreta, ¿no? En un problema de un fenómeno del mundo real. Bueno, vamos a responder acá. Cuando terminemos un problema hay que responder a la pregunta que se está realizando. Entonces, respuesta a 2 puntos. Luego de 20 años, la población de aves va a haber crecido va a haber, vamos a poner, va a haber 1580 va a haber 1500, a ver, luego de 20 años la población de aves va a ser, vamos a poner, va a ser, va a ser de 1580 aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Bien.
Yo creo que la población hubiese sido de 16.000, de 1.600 aproximadamente, en forma exacta, ¿no? Es más, a ver, podríamos resolverlo. Nosotros recién lo que hicimos fue resolver aproximando el K, ¿no? Aproximando el K. Pero podríamos resolverlo sin aproximar el K y utilizando propiedades del logaritmo. Veamos cómo es. Nosotros teníamos, vamos a hacerlo sin aproximar el valor de K, utilizándolo tal cual es. N de 20 es igual a 100 por E a la. En vez de poner la aproximación de K, vamos a poner su valor exacto. Logaritmo en base 2 de 5 por, y en este caso nuestro tiempo, que es 20, ¿no? Bien, simplificamos y nos queda 100 por E a la logaritmo natural de 2, 20 sobre 5, 4, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad del logaritmo que permite bajar el exponente multiplicando, pero lo vamos a aplicar en el sentido inverso, digamos, ¿no? Es decir, vamos a hacer 100 por E a la logaritmo de 2 a la cuarta, ¿no? Es decir, acá aplicamos la propiedad de que el exponente, bajamos el exponente, no solo que lo aplicamos al revés, ¿no? Es decir, aplicamos esta propiedad. Logaritmo en base a de b por c es igual a c por logaritmo en base a de b, ¿no? Bueno, acá es log. Voy a poner log ahí, porque si pongo ln, la base es e. Y acá estamos trabajando con una base a, ¿no? En el ejemplo, cuando estamos enunciando esta propiedad, ¿no? Así es la forma que figura en el cuadernillo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pasar de esta expresión a esta otra expresión, ¿no? Es decir, el 4 que estaba multiplicando lo pasamos como potencia. Y ahora tenemos 100 y logaritmo de 2 a la cuarta es 2 a la cuarta, ¿no? Porque son el logaritmo en base e y la exponencial en base e, son operaciones inversas. Y acá tenemos, sería 100 es por 16, ¿no? Porque 2 a la cuarta es 16. Y nos termina quedando 1600, ¿no? Y este es el resultado exacto, ¿no? No es una aproximación como hicimos antes, ¿no? Es decir, acá obtuvimos el resultado exacto, ¿no? Que bueno, que vemos que se acerca al 1580, ¿no? Bien. Bueno, esta es otra forma de haberlo resuelto, pero alcanzaba la resolución si ustedes escribían la aproximación de K con 3 decimales y en el resultado, en la respuesta ponían aproximadamente, ¿no? Bien, bueno, esto ha sido todo para el video. Cualquier consulta que tengan lo podemos ver en alguna clase. Espero que les haya servido. Saludos.